Me presento, soy el doctor Iván Romero Solís, médico radiólogo, adscrito al Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional, siglo XXI. El tema que vamos a ver el día de hoy es estadificación del cáncer colorectal por resonancia magnética. Muy bien. Vamos a ver algunas consideraciones generales. La resonancia magnética es el estudio de elección debido a su resolución anatómica en la evaluación de tumores de cáncer de recto. Es excelente al evaluar su relación con los órganos adyacentes y es útil en la valoración de estructuras menores a 5 milímetros. Se puede realizar una adquisición volumétrica con contraste para planeación terapéutica en forma dinámica. El protocolo de adquisición en tumores colorectales es un T2 sagital, un T2 ortogonal axial coronal y coronal, difusión con valores de 600 y coeficiente de atenuación aparente. Generalmente estos tres son suficientes para poder dar una adecuada caracterización y estadificación del cáncer de recto, ya que las interfaces grasas en la pelvis nos van a permitir definir adecuadamente la anatomía del recto y sus relaciones anatómicas. Sin embargo, esto se ve beneficiado con un T1 saturado contrastado de manera volumétrica en el cual pues se puede ver el grado de realce del tumor y evaluar además también a los ganglios linfáticos locorregionales. Y bueno, para el estadiaje tumoral utilizamos un T2 sagital para localizar el tumor y ver su longitud. Un T2 axial y contrastado volumétrico para determinar el tamaño de la lesión en caso de que me presente un patrón tumoral. Además de que se utilizan un T2 coronal y axial ortogonal para valorar al plano esfinteriano. Y un T2 axial para ver la grasa y la fascia mesorrectal. Además de que en el T2 sagital y en el T2 axial vemos a la grasa presaca y órganos reproductores y las relaciones que tiene con la vejiga y la tumoración. La difusión, el T2 axial y el contrastado volumétrico nos van a ser de utilidad para evaluar la enfermedad ganglionar locorregional. Muy bien, tenemos aquí un plano sagital en T2, en donde evaluamos la longitud de un tumor. Partimos desde el margen del ano a 5 centímetros, en donde se considera el tercio inferior del recto. De 5 a 10 centímetros, el recto medio, y más de 10 centímetros, el recto superior. Cuando nosotros evaluamos una tumoración de colon, si el tumor no sobrepasa esos 5 centímetros, la consideraremos como de recto inferior. De recto medio entre 5 y 10 centímetros y más de 10 centímetros de recto superior. El tumor pues puede abarcar uno o dos o hasta los 3 segmentos. Y bueno, en el plano axial valoramos ahí las relaciones anatómicas del tumor con el resto de las estructuras genitourinarias. Entonces vemos aquí en este ejemplo a la próstata, a la vejiga y al recto, así como al esfínter. Entonces estas imágenes nos sirven muy bien ya que definen adecuadamente las interfaces de los órganos comentados y cuando existe una tumoración, pues involucro a los mismos. En estas dos imágenes de resonancia magnética en el plano axial ortogonal, vemos también pues, las relaciones que existe del recto con lo que es la grasa mesorrectal, la fascia,
y con lo que son las vesículas seminales en este caso y la vejiga. Entonces, cuando una tumoración compromete estas fascias, pues se pierden las interfaces grasas. El plano T2 coronal ortogonal nos servirá pues para valorar en toda su extensión al complejo esfinteriano, el cual eh, puede perder tanto de un lado como del otro lado su interfase. Esto pues nos orienta a una afectación tumoral del esfínter en caso de tumores de recto inferior. Y pues la difusión pues nos permite evidenciar qué tanto se extiende esa lesión sobre eh, el recto, sobrepasa la fascia y compromete a órganos regionales. En este caso, las vesículas seminales o la vejiga o la grasa presacra. Entonces, es un ejemplo de cómo podemos evaluarlo, ya sea con difusión y corroborarlo en el coeficiente de difusión aparente. Y de manera adicional, el estudio contrastado pues, permite ver las paredes de la mucosa, la muscular, la fascia y las relaciones anatómicas con el resto de los órganos genitourinarios. Y bueno, aquí vemos un tumor localizado en el tercio inferior del recto, que tiene una longitud de 2 centímetros y el cual no compromete a órganos regionales. Aquí podemos visualizar que este tumor presenta un engrosamiento de 13 milímetros y pierde definición con lo que es el plano esfinteriano del lado izquierdo. En esta secuencia de resonancia magnética en el plano coronal, vemos cómo se ve engrosado el complejo esfinteriano izquierdo y se pierden sus interfaces grasas por infiltración de un tumor de recto inferior. Y en estas imágenes de resonancia magnética en el plano axial ortogonal, vemos que se conserva interfase grasa mesorrectal hacia además de la fascia y se identifican unos pequeños ganglios pararectales izquierdos adyacentes al tumor. En estas secuencias de resonancia magnética en el plano ortogonal, podemos delimitar en mejor forma a los ganglios que están ubicados en las cadenas mesorrectales e hipogástricas. Aquí vemos de igual manera secuencias de resonancia magnética en el plano ortogonal, en donde vemos una adenopatía en la cadena sacra y adenopatías en la cadena ilíaca externa del lado derecho. Aquí es importante recalcar que en tumores de recto inferior, eh, cuando presentan ganglios en cadenas inguinales o ilíacas externas, el patrón de diseminación es interno y es externo. Y las secuencias con difusión pues permiten valorar de igual manera o en mejor forma a los ganglios linfáticos locorregionales, al ver que presenta una restricción tanto en difusión como en el coeficiente de difusión aparente. Aquí tenemos de igual manera imágenes de resonancia magnética en difusión, en donde vemos un ganglio linfático aumentado de tamaño, localizado en la cadena hipogástrica izquierda, con restricción a la difusión y corroborado en el coeficiente de difusión aparente.
Aquí tenemos una tumoración localizada en el tercio inferior del recto que muestra afectación al plano esfinteriano y que presenta ganglios linfáticos que muestran un realce tras el paso de contraste paramagnético, parte del mismo caso que ya habíamos comentado. Y bueno, pues el reporte sistemático de los tumores de recto, pues es la localización, como ya hemos comentado en el caso, que se extiende sobre 2 centímetros del margen del ano con una extensión de 6,5 centímetros. Tiene un tamaño con un grosor de 13 milímetros. Hay afectación al plano esfinteriano, si está afectado. Eh, si hay afectación a la fascia o a la grasa mesorrectal, que en este caso pues no la vimos, hay afectación en lo corregional, a la vejiga o a los órganos genitourinarios, no la tiene, y afectación en las cadenas ganglionares, mesorrectales, hipogástricas, sacras e ilíaca externa derecha. Y bueno, aquí tenemos otro ejemplo de un tumor localizado a nivel del recto medio, o una extensión cefálica hacia el recto superior. En este caso, pues se pierden las interfaces con el borde, con la pared anterior del recto, hay compromiso de las fascias, de la grasa presacra y compromiso a lo que es los órganos genitourinarios, tanto en el plano axial y lo vemos corroborado en el plano coronal. Aquí medimos la extensión transversa del tumor y la afectación a lo que es la grasa mesorrectal, tanto a la grasa como a la fascia. Y vemos que este tumor se extiende hacia las vesículas seminales y hacia la glándula prostática por continuidad. Aquí en difusión vemos el grado de difusión que presenta esta lesión y que efectivamente pues hay compromiso de la vesícula seminal y corroborado en el coeficiente de difusión aparente. En los estudios con contraste vemos el grado de realce del tumor, su componente necrótico central, su extensión locorregional sobre la fascia mesorrectal, la vesícula seminal y además pues los ganglios linfáticos locorregionales localizados en la cadena hipogástrica y sacra del lado izquierdo. Y bueno, el reporte diagnóstico de este ejemplo pues es un tumor de recto localizado a 6 centímetros del margen del ano con extensión cefálica de 7 centímetros. El grosor de la pared es de 19 en el eje transverso y se conserva integridad del plano esfinteriano, ya que pues, es un tumor de recto medio. Hay compromiso de la fascia y de la grasa del mesorrecto, así como afectación locorregional en la vesícula seminal y en la glándula prostática a nivel de la periferia y zona de transición. Y se identifican ganglios en cadenas mesorrectales e hipogástricas. Y bueno, el ejemplo de la conclusión de este ejemplo, pues es un tumor de recto localmente avanzado con la enfermedad ganglionar, localizado en cadena mesorrectal e hipogástrica. Y bueno, como conclusiones, se tienen que la resonancia magnética de recto es el método de elección para evaluar tumores de la región. Y pues las antenas externas de 1,5 y 3 teslas dan excelente resolución anatómica, ya sin necesidad de utilizar pues padecimientos periféricos adicionales como es la sonda endorrectal. Y pues es importante conocer la anatomía oncológica para evaluar en mejor forma las lesiones de recto. Y la difusión y el estudio con contraste permite delimitar en mejor forma el tumor y valorar su extensión locorregional, además de que permite identificar en mejor forma a los ganglios linfáticos locorregionales. Y pues el estudio volumétrico con contraste permite utilizar imágenes de fusión y planeación terapéutica para tratamientos de radioterapia, ya que hoy en día estos tumores, el tratamiento inicial es con radioterapia y después
quirúrgico. Y bueno, me despido con imágenes de el hospital de especialidades en su fachada principal. Entonces tenemos al emblema del Seguro Social, el águila, y aquí tenemos pues a la fachada del hospital de especialidades. Con esto me despido. Les agradezco su atención. Muchas gracias.